¿Se acuerdan cómo comenzó el 2020? Fue un año caótico que comenzó con una amenaza de Tercera Guerra Mundial. Era imposible ignorar algo que sonaba tan grande y que marcaría la historia. Pero no pasó. Irónicamente, lo que estaba marcando la historia es algo extremadamente pequeño. Pero, aunque este suceso fue inesperado, ¿nuestra reacción fue igual de inesperada? No realmente. Y esto se debe a un incidente ocurrido en 2005 dentro de World of Warcraft, que llamó la atención de diversos epidemiólogos, pues la respuesta de los jugadores ante este evento fue muy importante para estudiar algunos modelos de propagación de enfermedades infecciosas, porque les dio algo que los complejos modelos matemáticos con los que trabajaban no podían darles: el factor humano. Y se preguntarán, ¿esta es información útil en 2021? No, no lo es. Pero es muy interesante ver los paralelismos entre el incidente de la sangre corrupta y el CV-19. Primero pongámonos en contexto. Todo comenzó con el lanzamiento de una raid que tenía como jefe final a Hakkar, de Soulflayer, un antiguo dios de la sangre, que realmente se veía como una piñata dentro del juego, pero hey, era 2005. Al enfrentarlo, afectaba a los jugadores con un debuff llamado Sangre Corrupta, que los hacía perder de 200 a 400 puntos de vida cada 2 segundos durante 10 segundos. Esto no presentaba ningún problema para los jugadores de alto nivel, para los que solo era un rasguño. Este debuff fue diseñado para ser contenido dentro del dungeon y ser contagiado a los jugadores cercanos. Además, solo tenía 3 medios para curarse: cuando los 10 segundos pasaran, cuando el personaje muriera o cuando mataras a Hakkar. Pero no solo los jugadores contraían este debuff, sus mascotas y minions también lo hicieron. Todo comenzó con una notificación de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan que informaba sobre una serie de casos de neumonía típica. En menos de un mes se descubrió que era un virus altamente contagioso entre humanos, se reportaron los primeros fallecimientos y con 7.818 casos confirmados en China y 82 casos más en 18 países, se declaró como una emergencia mundial. Ahora, la humanidad sabía a qué se estaba enfrentando. A partir de este punto, todo sucede muy rápido. El número de infectados y muertos se elevaba rápidamente a través de todo el mundo, siendo las zonas más pobladas las que se veían más afectadas. Se identificó a la población de riesgo, los healers trataban de ayudar, y mientras algunos jugadores por curiosidad terminaban infectados, otros hacen fiestas de contagio y... Espera, ¿es el mundo real o el videojuego? Sí. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Estamos hablando de dos sucesos separados por casi 15 años, y uno sucedió en un mundo digital. Repasemos algunos puntos en común. Un vector de transmisión funciona como un adaptador. Si no puedes conectarle una USB a tu teléfono, utilizas un intermediario, en este caso un adaptador OTG. A nivel biológico, el vector es ese intermediario que ayuda a la propagación de una infección entre especies. Ya saben, como el mosquito con el dengue, o los pelos de All Might y el One for All. Independientemente si se originó o no en los murciélagos, estos fueron los responsables de transmitirlo a los humanos, y se sospecha que hubo algún otro animal intermediario que también contribuyó a esparcir la infección. Así que no solo es culpa de la sopa de murciélago. Al invocar las mascotas durante el combate contra Hakkar, estas se infectaban del debuff, por lo que eran retiradas rápidamente. Pero si los retirabas antes de que pasaran los 5 segundos, estos retenían el debuff, pero el timer se pausaba, teniendo una infección lista para liberarse. Cuando se detectaron los primeros casos internacionales, se encontró como factor común el haber viajado o haber interactuado con alguna persona que viajó a China, pero con el tiempo que transcurre entre el primer contacto y el primer síntoma, no se sabe con cuántas personas interactuaron mientras ya eran contagiosos. Después de enfrentarse a esta nueva deidad, los jugadores sanos se teletransportaban a cualquier otro lugar de Azeroth. Llegaban tranquilamente a ciudades o zonas pobladas. Cuando invocaban a sus mascotas, se llevaban la sorpresa de que el debuff estaba activo aún, y contagiando a todo aquel que se acercara. Empresas enviaron a sus trabajadores a hacer home office, se cancelaron eventos masivos y durante los primeros meses cerraron centros comerciales. Se recomendaba que no se realizaran reuniones y que se saliera de casa solo cuando fuera necesario. Estas medidas se tomaron incluso meses antes de que algunos gobiernos lo recomendaran.
Las grandes ciudades como Ironforge y Orgrimmar quedaron totalmente infectadas por su alta concentración de jugadores. Los sobrevivientes escaparon de las ciudades y zonas comerciales para evitar a cualquier otro jugador por el temor de ser infectados. Incluso Blizzard solicitó a los jugadores una cuarentena voluntaria que no le funcionó realmente bien. Al realizar pruebas, los científicos notaron que había algunas personas que ya presentaban anticuerpos, pero que nunca tuvieron síntomas, y generalmente ellos se enteraban de esto gracias a pruebas realizadas por prevención o porque alguien en su círculo familiar o social presentaban malestares relacionados. Los personajes no jugables o NPCs, como habitantes o vendedores de las ciudades, podían contagiarse de este debuff, mantenerlo y no morir por sus efectos, lo que los convertía en focos de infección, ya que al acercarse podías contagiarte. Durante los puntos más álgidos del suceso, se establecieron algunos parámetros que demostraron la existencia de un sector de la población que tenía un riesgo mucho más grande de morir al verse expuesto a la infección. Personas de la tercera edad, diabéticos, aquellos que tenían problemas de sobrepeso, cardíacos o pulmonares, que padecían de cáncer, enfermedades renales o un sistema inmunológico debilitado tenían un mayor riesgo, ya que podían presentar síntomas mucho más agresivos o agravar sus condiciones actuales. Quienes se veían más afectados eran los jugadores de bajo nivel que no pudieran soportar tal drenado de puntos de vida. Algunos de ellos resistieron lo suficiente para desplazarse a buscar algún healer. Sin embargo, muchos de ellos morían casi inmediatamente al no resistir estos efectos. Todo fue tan repentino que nadie sabía con certeza qué estaba pasando, y todo el mundo comenzó a teorizar y discutir sobre cuál fue el origen de la infección. El Foro Económico Mundial alertó el riesgo de infodemias, donde la información errónea o incompleta se esparce rápidamente y puede amplificar los efectos del problema central. A pesar de la información que ya estaba rondando sobre su origen animal, hay un sector de la población que insiste que es un virus diseñado en un laboratorio como arma biológica. También hay gente que cree que no existe, o que se cura con dióxido de cloro, o inyectándose cloro, o que es un castigo de Dios, o que era el 5G, que era tecnología alienígena, que despertaban virus durmientes, que es de Bill Gates, o el Big Pharma, o el Deep State. Había descontento por la falta de información en medios oficiales y foros, donde nadie sabía si era un evento planeado, un virus o algún error en el juego, y Blizzard no podía ni con los reclamos, ni podía solucionar el problema. Los lugares que se planteaban como puntos exclusivos para tratar este padecimiento se saturaban, causando más contagios y otras situaciones igual de preocupantes. Pero siendo honestos, la realidad supera la ficción. Muchos jugadores de alto nivel se reunieron para hacer clínicas improvisadas en las que casteaban Dispel Magic para quitar este debuff a un número grande de jugadores al mismo tiempo, o reviviendo a los muertos, pero al no haber una forma para regular a los jugadores que se acercaban, esas acciones fueron inútiles, ya que un jugador infectado podía contagiar a todos los demás en cuestión de minutos, haciendo que el ciclo se repitiera. Porque el ser curado no te garantiza inmunidad. Los sistemas públicos de salud se vieron rebasados. La gente se acercaba por miedo con síntomas mínimos, aunque fueran negativos, forzando filtros más estrictos, lo que a su vez causó que los que sí estaban infectados fueran rechazados con síntomas mínimos y que tuvieran que regresar cuando los síntomas ya fueran más graves. Esto creó una reacción en cadena. Primero, más contagios. Luego, pacientes que llegaban en situaciones críticas que no sobrevivirían mucho. Y para terminar, con médicos y enfermeras que, además de temer por su vida dentro de los hospitales porque el equipo médico asignado era una mamada, también fuera de ellos, pues les prohibían el acceso a algunos lugares o al transporte público, los agredían en las calles y eran amenazados para que abandonaran sus casas. También súmanle a la gente que quemó ambulancias, destrozó hospitales y que se metían a los hospitales grabando sus gritos de "¡Aquí nos están matando!". Ignorar las medidas de prevención por diferentes razones se volvió el pan de cada día, lo cual solo incrementaba el número de infectados. Por un lado tenemos a los jugadores que por curiosidad ignoraban las advertencias y se acercaban a las grandes ciudades para ver por ellos mismos las consecuencias de la infección, que en este mundo ficticio se representaba con esqueletos esparcidos por todo el suelo, y estos terminaban obviamente infectados o infectando a su mascota, repitiendo todo el ciclo. Se ignoran las medidas sanitarias, principalmente por ignorancia, escepticismo y estupidez.
Aquí voy a aclarar algo. Por ignorancia, personas mayores o con menor acceso a información hacen uso incorrecto del cubrebocas. A ellos hay que informarlos y ayudarlos a comprender bien esta situación. Y es muy diferente a que por escéptico hagas una marcha porque crees que es una mentira del gobierno. Pero una estupidez es que creas que lo hacen para manipularte y controlarte mediante las antenas de 5G que son impulsadas con el líquido que los médicos extraen de tus rodillas. Y es igual de estúpido a que organices una fiesta para crear inmunidad de rebaño, o simplemente que vayas a una fiesta de perro intenso, que no uses correctamente tu cubrebocas o lo uses de cubrepapada porque no puedes respirar bien. Oh, y mención especial si dices que es un bozal o te crees una fuerza moral mágica que te vuelve inmune. Y aún más estúpido que uses un cubrebocas tejido porque se ve bonito. Es increíble cómo el comportamiento de responsabilidad o irresponsabilidad social se puede presentar en una comunidad, sea digital o real. Pero aunque el incidente de la sangre corrupta sigue siendo un ejemplo de la reacción comunitaria ante una epidemia, aún nos falta mucho para poder crear un modelo fiable. Otro de los estudios más relevantes sobre esta pandemia virtual es sobre cómo se organizan y operan células terroristas en comunidades virtuales. ¿Por qué? Porque también hubo grupos de jugadores que buscaban contagiarse a propósito e infectar a la mayor cantidad de jugadores sanos, solo por joder, siendo nombrados como los primeros bioterroristas virtuales por Ran Balzer. Pero bueno, afortunadamente esta situación de querer infectar a otros a propósito no se presenta en el mundo real. ¿Verdad?